Um, Bien, les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario de Música Domingo Santa Cruz, que está organizado, coorganizado en una alianza muy virtuosa, afortunadamente, que ya lleva tiempo y esperamos que siga, por ETICS, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, y la Sociedad Bach. Así que sin más, los dejo con nuestro anfitrión, don Ivain Eltit, que nos va a hablar y presentar nuestra actividad y a presentar a nuestros invitados. Don Ivain. Muy buenas tardes ya, son pasadas las 12 del día. Saludar a todos quienes nos acompañan ahora y nos van a acompañar después por temas horarios y sus diferentes obligaciones, no compromisos. Por cierto, esta es una sesión distinta que quisimos colocar también en relación al mes de la música, que es octubre para nuestra nación, para Chile, pensando también en que la música y el cine, que fueron, por cierto, también preocupaciones de nuestro líder fundador Domingo Santa Cruz Wilson, compositor e intelectual y además Premio Nacional de Arte, Mención Música 1951. Y desde ese punto de vista quisimos igual dar un giro contemporáneo y como siempre, por cierto, utilizar el espacio de este seminario que además queremos muchísimo como sociedad para hablar de un poco la música, pero en el cine chileno, no un poco lo que se estilaba antes, es decir, de factura nacional. Agradecer también no solamente el espacio de Ethics, sino también a la vicepresidenta de la Sociedad Paz, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, quien hace, por cierto, posible también cada una de nuestras instancias, y bueno, y a todos también la Hermandad Paz. La sesión de hoy vamos a ir apreciando escenas de 5 películas o documentales: Las Callampas del año 1958, Largo Viaje de 1967, Palomita Blanca, que se grabó en 1973 y se estrenó, entiendo, el año 92, Machuca del 2004 y finalmente La Gente Topo del 2020. Quienes nos acompañan son precisamente, por un lado, Bastián Jorquera, quien es compositor, quien actualmente estudia en Düsseldorf, Alemania, y vamos a pedirle también que nos cuente un poco de eso. Sabemos que él incluso mira la composición desde otro punto de vista, en el sentido más audiovisual, más medial, entonces vamos a estar con eso y claro, y él es miembro de la Sociedad Bach. Igualmente también otro hermano Bach muy querido, quien es Diego Ruiz Rifo, que es documentalista. Bueno, no hay que decirle, claro, si bien estudió cine en la Universidad de Chile, pero ahí también le vamos a pedir un poco su mirada respecto a eso, y siempre está detrás de la cámara y detrás de cada una de las instancias que realizamos como Sociedad Bach. Y bueno, también en la Sociedad Folclor Chileno, donde es miembro, pero hoy quisimos llevarlo precisamente también a comentar, porque creemos que hay miradas muy interesantes y hay cruces que se pueden generar. Vamos a, primero, y de ahí vamos a dar como contexto porque vamos a ir apreciando, pero vamos a ir presentando. Vamos a apreciar primero la primera parte de este documental que se llama Las Callampas, el cual habla de la formación de la población La Victoria, emblemática zona en Santiago, de lucha también no solamente en la conformación popular, de soberanía, particularmente en los gobiernos del presidente Frei Montalva y del doctor Salvador Allende, sino también de su lucha y la resistencia contra la dictadura cívico-militar y la pseudo-transición que hemos tenido posteriormente. El documental es además de Rafael Sánchez. Así que apreciemos la primera parte de la primera escena de las callampas y luego abrimos la conversación. Esta es la capital de Chile. Sus rascacielos se alzan orgullosos y desafiantes como un símbolo de superación. Sin embargo, a solo 5 cuadras del centro, sobre la ribera del río Mapocho, un cuadro aterrador, lamentablemente ignorado por nosotros,
se nos presenten las verídicas escenas de este film. Casuchas de cartones, partes de lata y tablas viejas trepan por la ribera en un lugar donde nadie se atrevería a levantar una casa, sino los hombres y mujeres, ancianos y niños que forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas, primer tramo de una larga extensión de poblaciones que sigue el curso de las aguas del río. Este es el centro de vida de una población, vía central de circulación entre charcos pestilentes, barriales y casuchas semidestruidas. Aquí se extiende el mercado, se abre la plaza y se establece el centro de diversiones. Aquí se hace la vida social de la callampa. El chorro que fluye del grifo se convierte en el tesoro más preciado. Agua limpia, no de río. Hay que madrugar para conseguirla. Largas colas se inmovilizan a la intemperie durante el día. Los tarros adquieren un valor precioso y no importa el sacrificio que se haga, las molestias que se pasen, porque aquí el agua es vital como medicina. Pero el espíritu nunca decae en el callampero. Un trecho entre dos casas, un montón de paja por lecho y el ánimo de seguir viviendo y trabajando sirven para que un anciano de 70 años haya instalado aquí su casa y su taller de zapatería. Y en este ambiente el niño no pierde su sonrisa, ríe y sueña. Un carrito es un juguete de lujo, aunque sea recogido en un basural, como este que apenas avanza pero es un automóvil. Hay juguetes que entretienen, hasta que de ellos brota la intención destructiva. Tal vez no sea este el momento para colgar la ropa. Las aguas del río sirven de entretenimiento, de baño, de lavadero, y aunque siempre frías y sucias, son indispensables. Dentro de la ciudad misma, más de 15 cuadras forman el trayecto de esta población de seres humanos que viven empujados hacia la insegura tierra carcomida por las aguas del río. Noche del 26 de octubre de 1957. Al otro extremo de la ciudad cunde el pánico. En una población de 53 cuadras, con más de 30.000 habitantes, por 10ª vez se produce un incendio. Varios miles de personas quedan desamparadas a la orilla del cauce fétido del viejo zanjón de la Aguada. Durante 10 días se mueven desconcertados por encima de los escombros y cenizas, buscando. Se han quemado 130 viviendas en pocas horas. ¿Valdrá la pena levantar todo esto otra vez? Y pasan semanas desoladas, sin abrigo, sin esperanza. ¿Valdrá la pena levantar todo esto otra vez? Mientras los padres tratan de solucionar el problema del techo para sus hijos, los niños tienen su propio problema. Ya no ríen, ya no tienen juguetes, solo hambre. Un chupete calma el llanto y engaña el estómago, pero no por mucho tiempo. Algunos en la espera están rodeados de soledad y miedo.
¿Qué pasará después? El hambre es cruel, desesperante. Un diálogo de miradas infantiles en una espera sin tiempo. ¿Dónde habrá un chupete? Fuerte, notable, porque además justamente esto se, se retrata, ¿no? Describe el incendio que tuvieron allá un poco en cómo se empieza a formar la Victoria, que a diferencia un poco quizás de la Hormida, que la Hormida está al lado también del canal San Carlos, ¿no? Peñalolén, en ese tiempo era Ñuñoa, Peñalolén, un invento posterior de la dictadura cívico-militar. Eh, la Victoria, entiendo, también tiene este vínculo con el territorial, con el socioespacial, con el San Juan de la Guada. Y bueno, un dato es que la música, a propósito de un padre, de un padre de una gran hermana Bach, como Magdalena Amenábar Folch, la compuso Juana Amenábar Ruiz, la música de este documental. Esta es una parte de varias, pueden buscar también en YouTube Las Callampas y les va a salir completo. Abramos entonces la conversación, pues. Bastián Jorquera Figueroa, muy bienvenido. Ayer decíamos en la octava sesión de la Cátedra de Octavo Domingo Santa Cruz con nuestra universidad amiga, la Universidad del Biobío, que esta es la temporada de Bastián Jorquera, que además lo vamos a tener precisamente con Magdalena el próximo semestre. Nada, les presento un poco, que nos cuente un poco lo que está haciendo en Alemania y sus primeras impresiones de esta escena. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ibaín. Estoy muy agradecido primero por la invitación. Para mí es muy importante formar parte de esta conversación, porque como tú sabes, uno de mis objetivos es componer justamente música para cine, y es una de las razones por las que me vine a Alemania, de hecho. Bueno, yo estudié en la Universidad de Chile, me formé con el maestro Andrés Mopuán y posteriormente con el maestro Pablo Delano. Y bueno, yo lo que estudio acá en Alemania es un máster y mi maestro de composición es José María Sánchez Verdú. Así que bueno, llevo acá 2 años y el Schwerpunkt, que es la especialidad del máster, es música para medios. Mi profesor es Andreas Grimm y he aprendido mucho en este tiempo también, ¿no? De la música de cine, conceptos, historia, lo cual también me ha ampliado la mente también y me ha dado herramientas para poder analizar también de mejor forma cómo funciona la música en el cine y bueno, volviendo a esta bella imagen, ¿no? A este bello proyecto que la verdad la música la encuentro maravillosa, me encanta mucho el trabajo que hizo el maestro Juan Amenábar. Y una de las cosas que quería mencionar, que es de las cosas que más me llamó la atención de la música, es justamente con lo que él hace, con los pocos instrumentos, cómo él te va relatando y te va generando esa atmósfera para para el documental, ¿no? O sea, es muy interesante cómo con una flauta y una guitarra él te ambienta ya como en este mundo, ¿no es cierto? Es decir, con pocos recursos instrumentales. No hay una orquesta, ¿no es cierto? Hay simplemente una flauta y una guitarra, después escuchamos, ¿no es cierto? Una flauta de un tambor también, o sea, con muy poco material, él logra ambientar, ¿no? Desde la música. Y eso me parece muy coherente con la imagen también. Entonces, eso es algo que quería comentar. Y, y claro, me parece muy coherente el trabajo desde la música. Muy asertivo, muy asertivo. Sí, bueno, y además que lo decíamos tras bambalinas antes, ¿no? Refleja también un poco el proceso o después también lo que va a venir después con mediados de los 60 con el gobierno de Frei Montalva y después con Salvador Allende, Gossens y la Unidad Popular. A todo decirles también que pueden hacer sus comentarios, sugerencias a los que nos están siguiendo y los que quieran seguir por el chat, por comentar ahí y decir, hola, estamos acá de la página de Facebook Live de Ethics. Diego Ruiz Riff, el que se le escapa por todos lados que es un hermano baja, sin que lo diga, eso es lo más divertido y además tiene una colección de tréboles de 4 hojas en la casa. Uf, Eh, ya llevo ya casi 30 ya. Muy bienvenido.
Qué bueno que lo vemos en otra faceta esta vez. Quizás esto después es la premisa para hablar de cine. Comentar también que las callampas precisamente es parte esto fue bajo también los auspicios de la Universidad Católica. Entonces, es muy interesante cómo también esa mirada más barrial, digamos, o incluso popular en todas sus extensiones, se da desde una universidad que precisamente en ese tiempo no se destacaba necesariamente por aquello. Eh, bueno, darte la bienvenida, Diego. Quizás que comentes un poco, al igual que Bastián, algo de ti, algo muy breve, y lo otro también tu opinión respecto a las callampas inicialmente, y si quieres también comentar, o si quieres con Bastián, generar una reflexión antes que pasemos a la próxima. Bueno, voy a pasar, bueno, por dos primeras partes. La primera es presentarme. Eh, bueno, yo me dedico en específico a trabajar sobre temas ligados al archivo. Tuve mucho tiempo trabajando en archivística, en la universidad también, haciendo diferentes tipos de respaldos, de soporte analógico a digital, un poco ordenar un tanto la narrativa que existía en torno, por ejemplo, al tema de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, desde un punto de vista, desde los materiales que habían a disposición y que se pudieron escuchar, como para empezar a armar una historia y de cierta forma eso poder mostrarlo. De hecho, habíamos tenido hace unos años atrás una presentación en el Museo de la Memoria y que salió muy bien sobre los 30 años en aquel momento de la refundación de la fecha. Fue algo bien, bien interesante. También he tenido mucho trabajo en torno al tema de derechos humanos. Y yo creo que por ahí va como el fuerte y también un poco el rescate histórico de situaciones que han ocurrido a nivel nacional los últimos 50 años. Eh, y ahondando también en lo de la música, que también es una de las cosas que más me apasiona también. No soy un músico académico ni un estudioso de la música, pero me dedico en parte, tengo una banda, la música está muy cerca de mí y por ende también lo voy asociando a cine. Yo estudié cine y televisión en el ICEI, que ahora es facultad, en la Universidad de Chile. Em, bueno, el punto acá que más me llama la atención, y aquí volviendo ya a esta segunda parte de hablar un poco de la película, porque esta película yo la había visto hace mucho tiempo, cuando estudiaba, y fue como estuvo muy en boga en aquel momento porque estábamos viendo materias sobre justamente quien dirigió esta película, que es el cura Sánchez. El cura Sánchez tiene mucha teoría en torno al tema del cine en aquella época y que después se pudo, digamos, extrapolar a las diferentes escuelas de cine que existían en Chile en aquel entonces, hasta por lo menos el año 73. Bueno, la música que acá aparece me resulta muy llamativa, muy ad hoc también al contexto, a la época, porque es muy minimalista. De hecho, en los créditos aparece justamente una percusión, una flauta, un piano, una guitarra, y para de contar, y un cello, y para de contar. Entonces armar toda una obra musical que encima es muy incidental. Hay partes, por ejemplo, de la película que hay muchos golpes, así como me recordó un poco este sample de Muevan las Industrias, de Los Prisioneros, los 80. Esos golpes como a balones de gas, sonaba muy parecido. Em, Ofrece algo como muy empalmado a la realidad que se busca expresar. Aparte también tiene como un símil con otras obras cinematográficas, quizás de México en aquella época también, que tenía mucho ese estilo. La música me recordaba mucho también al cine de la época dorada de México, pero un poquito más minimalista. Eh, y por ende, bueno, otro dato interesante, me llama mucho la atención que hayan puesto como compositor, digamos, musical a Juan Amenábar, siendo que él en aquel entonces estaba haciendo música, estaba siendo pionero en la música electroacústica acá en Chile. Eso me resultó muy llamativo, porque esto igual es como bien, no está dentro de ese canon, digamos. Entonces eso me resultó bastante llamativo. Eh, Además de que también tiene música de otras obras cinematográficas en los años 60. Pero eso, a mí me encanta
porque refleja también como esa inocencia, esa cercanía, esa calidez en los momentos en donde se muestra en las escenas un grado de unión de las personas que van a estas tomas, que empiezan a poblar lo que hoy en día es la Victoria. Entonces, me parece algo muy sensible, me parece algo muy que forma parte de un ámbito muy respetuoso, lo que se busca retratar en la película. Hagamos porque me gustaría que que en la segunda intervención tal vez dialogáramos, pero me parece que el film que viene entronca muy bien con lo que estamos viendo porque aborda otra mirada que precisamente entiendo, si no estoy muy perdido, que es una obra de Patricio Caulén, el director, del año 67. Eh, la película dura 85 minutos, el guión estuvo, además de Caulén, por Javier Rojas. Y seguimos con leyendas. La música estuvo por Tomás Lefebvre, ¿no? Que es otro compositor que también es bastante ecléctico, podemos decirlo, porque trabajó muchas cosas, incluso hasta, me parece que notó una obra folclórica para guitarrón, no me acuerdo, algo especial, no quiero pegarme un carril con el instrumento, pero algo distinto en la Biblioteca Nacional, ¿no? Porque la familia Lefebvre también los herederos donaron todo al archivo de música. Entonces, apreciemos entonces Largo Viaje, que es precisamente también que transcurre desde la mirada de un niño y que de alguna manera como ese velatorio lo lleva a entender o a contemplar o se despliegan una serie de situaciones sociales, pero precisamente acá vamos a ver ese nudo, ese velatorio, que también después tiene toda esta cuestión con el Ring del Angelito, que es una composición de la Violeta Parra, y ahí también quizás podamos compararlo incluso estos 9 años después con Las Calles. Nosotros, vaso insigne de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, Señora, no sabe cuánto lo siento. ruega por nosotros, Oye, anda ya con los otros niños. arca del testamento, Ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los ruega por pecadores, nosotros, ruega por nosotros, consuelo de los ruega, afligidos. ruega. Buenas noches. Qué bueno que vinieron. Casi no llegamos. Es que nos avisaron muy tarde. Pasen, pasen. ¿Y la compañera? Por ahí está. Adelante. Reina del Santísimo Buenas Rosario, noches. Buenas noches. Ruega por nosotros. Ayudándolo a sentir. ¿Quiere probarlo? Dios que quita los No. pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Por qué no se quedó Porque tenía que irse para el como cielo. los angelitos? Claro, como los angelitos. ¿Y cómo se va a ir para el cielo? Para eso tiene sus alitas. Al cielo lo han de llevar hacia allá volando, hacia allá volando a dos alas el angelito. Su madre queda en un grito llorando aquí en la tierra. La muerte lo desconsuela al hijo de sus entrañas, que lo alumbra en la mañana y en la tarde la ángel vuela. Madre, ya tu hijo se va, mi último
potere, en un tiempo te veré en el valle Josafat. Yo voy a la eternidad, un lugar sacrosanto. El sacratísimo encanto ya me colma de dulzura, disipando tu ternura, madre, no me Tome. llores tanto. Si es bueno para la pena, le digo. Un angelito voló de la tierra al alto cielo, iba mostrando su vuelo, iba mostrando su vuelo al rumbo que lleva Dios. En esta tierra vivo, de la misma tierra se alza, cantando las alabanzas de este hecho tan glorioso. La alma de este ángel hermoso por altos cielos se avanza. Acá hay mucho folclore, ¿no? Más folclórico imposible. Pero claro, en un contexto bastante más urbano. Yo estaba buscando porque tenía la duda para no, un buen chileno, pegarme un carril, y entiendo que el niño que interpreta, este niño que precisamente anda buscando por la ciudad a su hermano fallecido, a su hermano muerto, es el hijo de Patricio Caulén. Entonces, y además, bueno, salen también otros actores muy importantes como Emilio Gaete, como Héctor Diego Achel, María Elena Diego Achel, parte un reparto bien, bien señero de, no solo de las tablas, ¿no? Sino que del mundo escénico del teatro chileno. Abramos entonces la conversación entre ustedes, pues, a ver qué resulta. ¿Qué opinan primero de esta escena que a rato es un tanto más íntima, donde hay otra, acá no necesariamente está claro, hay una atmósfera, pero operan, digamos, el guitarrón, está también, diría yo, ¿no? O la guitarra, está igual, la voz, al inicio está toda esta cuestión también de la maraña de la palabra, a través de la oración, los rezos, ¿no? Bastián, Diego. ¿Quién empieza? Mira, ya, voy a empezar así muy por el entusiasmo, porque esa escena es muy característica de la película. Bueno, hay otra más que también ocupa ese mismo espacio, pero nos vamos a centrar más que nada en esta. Me llama mucho la atención el espacio en el que se desenvuelve todo, porque en la película, la escena donde ocurre, o sea, donde ocurre esta escena, es la casa completa y es una casa que, si bien no parece ser una casa pequeña, pero es una casa que tiene pocas divisiones. Entonces, donde están velando al niño, está la mamá que había perdido, digamos, había tenido esta pérdida, estaba ahí mismo tirada en la cama, estaba todos ahí juntos haciendo las oraciones en la misma casa. Todo el espacio abierto estaba como para recorrer, era como todo muy, muy junto. Y bueno, al inicio de la película se muestra como algo que era muy característico de Santiago de la época, sobre todo las clases populares, que la gente compartía cama. La gente compartía cama al dormir, los hijos se dormían con los abuelos, con la mamá o el papá, o si molestaban los tiraban para la otra cama. Eso de hecho lo comentaba igual con mi mamá, porque nos pusimos a ver de hecho largo viaje juntos y empezamos a darnos cuenta de cosas muy interesantes de la historia. Pero a mí me llamó mucho la atención, ya centrándome en lo musical, centrándome en lo musical, que esto, si no me equivoco, es Canto a lo Divino. Ahora, no sé quién es el que toca el guitarrón ahí. Ahí sí que yo me pierdo. Pero esta escena del Canto a lo Divino, que lo encuentro tan local, tan folclórico, eh, me remite a ciertas cosas que hoy me hacen reflexionar y que
por ahí se miran con un grado de nostalgia. Quizá yo que ahora estoy más cerca del folclore, hoy más que hace 2 años atrás, me genera eso al ver esta película. Encima todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, o sea, lo que decía Ibai sobre el ring de Angelito, esta escena es como el retrato de esa canción en el fondo. Si uno lo piensa así, si uno lo quiere como abstraer, digamos, hacia ese lugar. Eh, pero me llama mucho ese toque bien hiperrealista, neorrealista, mejor dicho. Como neorrealismo italiano un poquito de Vittorio De Sica y de repente metido como seguramente influencia cinematográfica. También esto marca un precedente como una de las primeras películas del nuevo cine chileno, en el fondo. O sea, tenemos Las Callampas, que es un documental, por ahí lo mostramos, que había ocurrido hace 9 años antes, que tenía como un valor mucho más religioso, porque este trabajo estaba amparado por la Universidad Católica, por ahí estaba metido el Hogar de Cristo también, mostrando un poco el trabajo que ellos hacían en terreno. Pero esto es distinto, po. Esto es un retrato mucho más potente, mucho más detallado y más crudo de lo que es el Santiago de aquella época. Entonces, que aparezcan escenas así como un canto a lo divino y después una cueca interminable, que me recuerda mucho a las ruedas de hoy en día. La cueca interminable em, me genera esta sensación de como de albergue, del lugar en el que pertenezco, un sentido de pertenencia muy grande. Sí, bueno, con respecto a lo que dice Diego, ¿no? De lo local, es algo que también a mí me llamó mucho la atención de esta película. Y claro, la cueca interminable, esa me reí porque cuando la vi también era, oye, pero llevan como 4 minutos y todavía, todavía sigue la cueca ahí. Pero es muy interesante lo que ocurre, ¿no? Con el elemento de lo local y eso es algo que a mí me llamó la atención también de la música, porque yo quería decir algo que tiene que ver con, bueno, con la música diegética y extradiegética, que para que lo entienda la gente, bueno, es la música, ¿no es cierto? Por una parte, diegética es la música que los personajes de la película también oyen, como nosotros. Y eso, por ejemplo, ocurre con esta escena, ¿no es cierto? Que los personajes están con la música, interactúan con la música. Pero también hay otra música que es extradiegética que los personajes no oyen, pero que nosotros sí. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque esa música extradiegética que no oyen los personajes es otra instrumentación. Son cuerdas, son violines, es como otro lenguaje musical. Entonces me gusta mucho cómo se trabajó eso, porque cuando uno escucha lo que escuchan los personajes también, está el elemento local siempre ahí. Entonces, están con las guitarras, ¿no es cierto? Entonces, está muy presente el elemento de lo local. Pero cuando no está eso, uno escucha como otro universo musical, otros instrumentos, incluso otras armonías. Entonces, eso es algo que yo que encuentro notable de la música, de esta película, porque cómo contrasta, ¿no es cierto?, esas dos formas de tratar la música. Me parece muy interesante, como lo local y lo otro que a lo mejor no es tan local, porque claro, esta música, ¿no es cierto?, tiene toda una influencia también ¿no es cierto?, de las tendencias vanguardistas de la época también, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con ese lenguaje de la armonía, ¿no es cierto? Cómo se tratan otros parámetros de la música de otra forma. Entonces, eso es algo que quería decir, que me parece muy interesante, y quizás lo más interesante que parece la música de esta película, ese contraste de los dos mundos. Oye, es verdad eso de que, claro, es vanguardista la música que opera después. O sea, lo que no Mm. es, digamos, lo que separa lo digético y lo extradigético es bastante grande. Es una diferencia súper grande. Y es más, lo que ya tiene que ver con la atmósfera de la película eh, es súper disonante por momentos. Tiene como algo bien, tiene tensiones. Sí, Eso, sí, eso sí. es bien llamativo, es bien llamativo. Y que lo haga encima, por ejemplo, en momentos donde el niño está perdido, en momentos muy dramáticos, aparece esos momentos, cumple muy bien su función la música, funciona muy bien. Sí, de hecho, algo que me pasó a mí, que era, la música sonaba como tan tensa en un momento que sonaba casi como una cosa como tenebrosa, no sé, como que yo tenía la sensación va a pasar algo así como
no sé, como terrorífico, y era como el suspenso que estaba ahí. Entonces es notable como también la música te va como generando esa tensión, pero como que te deja ahí, entonces es muy notable. Sí. Y lo otro que también que tiene como una similitud con la anterior es que también los integrantes que tocaron la música son poquitos también. Tampoco era una orquesta, digamos. Entonces eso también es como que habla un poco de ese contexto de producción, un poco. Me llama la atención porque lo hacen bastante bien. Obviamente ya se desenmarca completamente lo que se hace después, en los 90 y todo eso, que es mucho más, a mi parecer, pero no pecar de dar una opinión inapropiada, pero me suena mucho más de plástico la música, por lo menos en los años 90 en el cine de los 90 de Chile. em, que se rompe obviamente ya cuando empieza como todo este boom. Bueno, vamos a hablar de Machuca a posteriori y ahí como que se va a notar también un poco más eso, ese cambio como en la forma, en cómo se lleva a cabo la producción musical y las decisiones que se toman en el momento de qué instrumentos utilizar o bajo qué parámetros se realiza el registro de la música. Sí, a todo esto, Francisco López Vidal dice que es un hermoso ejemplo de la música diegética en el cine chileno. Notable cómo los diálogos intervienen junto a las partes sin canto. Al parecer, las cuerdas, pensando en la guitarra del ejemplo anterior, siguen hablando de Chile en el imaginario colectivo. Nos manda saludos a los tres, que también es miembro de la Sociedad Bach, y guitarrista y compositor. De hecho, va a estar estrenando una obra suya tocada por él mismo, que es un Sendero de los Pensadores en Marcia Estrella, en los Sagrados Corazones, el 4 de diciembre. Vamos a estar con eso más Se allá. viene, Sí, bueno, si comparamos, claro, como ustedes muy bien decían, son dos filmes, vamos a decirlo de manera más transversal, distintos, ¿no? Son dos cintas que de alguna manera obedecen, entre comillas, a un contexto similar, pero que además hay 9 años de diferencia. Las callampas son precisamente en el último gobierno democrático que hubo de derecha antes del golpe. Y después la otra ya se enmarca en todo el despertar social en la época de Frei Montalva. claro. Pasemos un poco, sigamos en esa línea, ¿no? Ahí vamos a dar como el contexto completo, pero hablemos de leyendas del cine chileno como Raúl Ruiz. Entonces vamos a ir con Palomita Blanca, que es una película muy especial porque precisamente se graba el 73, pero se estrena mucho tiempo después, 19 años después, en el año 92. 92. Y esto se trata un poco de que hacia los Romeo y Julieta, pero a lo inverso, de que María, que es una joven de población, se enamora de un joven de clase alta y están en este contexto álgido de este país efervescente y bullante y no sé qué, y empiezan a interponer también en distintos obstáculos que precisamente además el título Palomita Blanca responde a la obra, ¿no? que escribiera Enrique Lafourcade con este mismo nombre. Esta interrupción. Ventanita del recuerdo. A 7,500 los moramos. Cachito sabrosito toda la semana. La hora de la verdad. La violada de la quinta normal. Mientras otros duermen siesta. Yo soy espía. El foro cemento. O dependencia colonial o independencia nacional. 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 O dependencia colonial o independencia
te amo. La prensa del mundo está preocupada de esta larga y angosta faja. Lo conocí en el festival. Cuando elegimos la escena, costó por dos razones, porque además íbamos a estar leyendo un poco quiénes actuaron, porque también son leyendas de las tablas chilenas. Con esta voz de esta joven María, ¿no? Que recorre y va, y por ejemplo hay otra escena muy icónica que también es cuando van a la playa, lo hablábamos, ¿no? Y básicamente, claro, para la época estamos hablando de si este país actualmente se les da de pechoño conservador, imaginémonos hace más de 50 años, entonces que se desnudan y qué sé yo, y están juntos en la playa, pero esa escena no tenía necesariamente música, ¿no? Entonces se nos escapaba del foco de la sesión de hoy día. Pero claro, esta fotografía, ¿no? Esta fotografía, por decirlo así, esta toma de esta escena, valga la redundancia, es también un poco cómo vivía esa juventud, ¿no? Y que cada vez que se han querido hacer cambios en este país, o la soberanía popular ha tratado de buscar su lugar, se resuelven las cosas con pólvora. Entonces, lo mismo, Bastián, ¿cómo ves tú esta obra? Bueno, la verdad es que, primero que todo, que los Jaivas, ¿no es cierto?, hayan trabajado, ¿no es cierto?, en esta película, parece algo muy interesante de analizar. Creo que aquí el texto también tiene una gran relevancia, o sea, no solamente aquí la música instrumental, sino que el texto de por sí también tiene un peso en la música, entonces eso es algo que me parece importante decir. Y lo otro también es que algo que me llamó mucho la atención también de la música de esta película es justamente algo que contrasta un poquito con esta introducción, ¿no? Porque hay momentos en los que la música es demasiado breve. Yo me di el trabajo de anotar como algunos momentos, como los momentos de los que hay música, y hay una escena, recuerdo que creo que aparece 3 veces, un momento de como una televisión antigua, y la música suena como un estilo así como romántica, ¿no? Pero son solamente 3 segundos de música. Entonces, eso me parece algo muy interesante, y es algo que también quería como saber también la opinión de Diego también en ese sentido, porque a diferencia, ¿no es cierto?, de otras películas, ¿no es cierto?, bueno, las que vimos, por ejemplo, de Las Callampas, donde la música está como muy presente y está como, forma parte como incluso del diálogo, la música está como narrando también, pero acá es como que hay momentos que termina y la música aparece, pero muy poquito, entonces, pero claro, siempre con la coherencia, ¿no es cierto?, instrumental, bueno, en este caso, hay también por ahí unos boleros también creo que suenan de repente, y eso también me encuentro notable porque es como la ambientación, ¿no?, te proporciona la música. Y claro que uno identifica los jaivas, o sea, como ¿no es cierto?, la presencia de los jaivas está ahí. Y eso es algo que encuentro notable también, porque en música de cine creo que es muy difícil tener, ¿no es cierto?, como una voz propia en lo que uno hace, ser reconocible desde la música. Y bueno, acá ya sabemos que los jaivas ya, bueno, son conocidos en todo el mundo, pero aún así uno puede reconocer esa voz auténtica de los jaivas. Entonces eso me parece algo notable. Pero yo quería dejar la pregunta abierta, o sea, en el sentido de, si les parece también que la música es como, no tanto como lo que dice o lo presente que podría estar. La pregunta es, ¿podría estar más presente la música, creen? O es algo que encuentran que está como, está bien hecho, o sea, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que es una pregunta interesante porque igual responde a ciertas subjetividades, pero en cuanto como al ejercicio cinematográfico, de empezar a darle como de ir nutriendo cada aspecto y que no sea una redundancia o que no sea como una exageración sobre las cosas, eh, creo que la forma en cómo se da y la versatilidad además que tienen los jaivas, que eso también me llama mucho la Mm. atención.
en torno a lo musical, porque tocarte como un rock muy Woodstock, y de repente tocarte un bolero, y de repente tocarte como algo más latino por ahí, como, no sé, ¿dónde estabas tú? Que es como el tema insignia, digámoslo así, eh, junto con otros acompañamientos varios, por ejemplo, lo que mencionaba sobre cuando se ponían a ver televisión, sí, eso también me llamó bastante la atención. A todo esto debo decir que el visionado de esta película, por su calidad, yo no quise verla hasta que la volvieron a restaurar, porque esta película fue restaurada, como en el 2016, 2017, y ha tenido unas pocas veces que se ha mostrado como en los cines, digamos, en la cineteca, en fin. Pero acá lo que me resulta llamativo es que em, es como que Raúl Ruiz intenta hacer como una especie de hibridación más allá de lo de las clases, porque eso es como una constante, digamos, en la historia del cine chileno de esa época, como evidenciar las desigualdades, mostrar, insisto, palabra que vuelvo a utilizar, la crudeza de esas desigualdades, em, y por medio de una música que por ahí evoca otro sentimiento, ¿viste? Que cuando hablamos, por ejemplo, de los Jaivas o de los Blobs, hablamos de una música que si bien no era nueva canción chilena, sí es una música que logra generar ciertos puentes este, a nivel transversal, ¿cachai? Entre las clases. Eso creo que es un punto interesante a mencionar, que es un poco lo que refleja la película también. Más allá de los desencuentros y los conflictos que ocurren, de que el tipo se aleja de ella y que después, bueno, varias cosas ahí que ocurren en la película, no quiero spoilear a quien no la ha visto. Em, pero, en fin, la cosa es que me llama mucho la atención lo bien dosificada que está la música. Me llama la atención las intervenciones que tiene esta música al momento de establecerse con cada escena y por sobre todo obedeciendo a este contexto histórico y lo delicado que fue el tiempo en el que se filmó esta película, esas como ganas o ese entusiasmo de como unir cosas que son un poco como que se repelen, ¿me entendí? Como los imanes que tienen la misma polaridad se repelen. Bueno, en este caso son desigualdades. Em, y los Jaivas cumplen muy bien ese trabajo, creo yo. Los Jaivas simplemente desde un punto de vista, bueno, fueron la primera banda después en poder entrar y tocar en el Festival de Viña en el 83, por ejemplo. Entonces tiene algo ahí, tiene algo especial. Tiene algo muy especial los Jaivas. Y fue una muy buena elección de Raúl haberlo hecho así. Eso es lo que pienso al respecto. Es muy interesante lo de la dosificación de la música. Y bueno, otra cosa que quería mencionar brevemente es que, bueno, este elemento también como de polifonía, si se puede decir también, que me parece muy interesante también que en algunos momentos, de hecho, bueno, Ibaín decía, ¿no? La escena de la playa, ¿no? Que se escuchan como distintos voces al mismo tiempo, porque hace una suerte como de polifonía, y eso es algo que también creo que es un elemento muy presente, porque hay una escena también en la que me quedó grabada, que están como en un parque, ¿no es cierto? Y están cantando unos hombres y unas mujeres están como hablando, entonces está como ese elemento del hablar con el cantar, pero están al mismo tiempo transcurriendo. Ah, ¿de Entonces, no veras esa sé, escena? Sí, la recuerdo, es muy buena esa escena, es muy llamativa. Y como que empieza a molestarle a la gente, así. sí, sí, Se sí. genera como una tensión interesante. Sí, es Sí, buena. me parece como un elemento bien, bien como interesante del cómo se trató, ¿no? Como esta simultaneidad de cosas que están pasando al mismo tiempo. A veces se escuchan como distintas voces, distintos diálogos, a veces como ese canto con ese diálogo. Sí, Creo que es eso es muy, relato muy coral. Coral es como un canon coral que empieza. Y claro. lo que ocurre justamente en la escena posterior a la que mostramos. Mm, Empieza a aparecer esto, empiezan a empalmarse voces y las voces empiezan a mostrar distintos sí. puntos, pero respecto a lo mismo. Entonces, bien, eso es. Mm. Claro, eso también viene mucho de la Nouvelle Vague francesa. Tiene mucho de la Nouvelle Vague también, un poquito, me recordó un poquito a Godard por ahí, que tiene como lo suyo. Bueno, Raúl Rey siempre fue bien afrancesado para hacer las cosas.
Sí, yo para complementarles, mira, solo datos. El sonido estuvo a cargo de José de la Vega. La dirección de fotografía estuvo a cargo de otra leyenda que es Silvio Cayosi. La producción y el asistente de dirección fue precisamente don Sergio Trabuco. Bueno, la novela, por cierto, es de Enrique Lafourcade y el reparto fueron Beatriz Latido, Rodrigo Ureta, Mónica Echeverría, Luis Alarcón, Marcial Edwards, Javier Maldonado, la propia Bélgica Castro, Felisa González, Rodrigo Maturana, etcétera, etcétera, etcétera. Osvaldo Lago y otros más. Entonces, también se supo muy bien escoger, diría yo, a los actores, ¿no? de la obra. Sigamos un poco en esta época, pero también ya como dando un giro, digamos, desde una mirada más contemporánea, vale decir, de los 2000, como se dice, con otra película que también luego vamos a estar profundizando también qué sé yo, en los actores o en el sonido propiamente tal. Pero esta película se llama Machuca. Es una película que diría yo ha marcado los últimos 25 años del cine chileno. La crítica, por ejemplo, a propósito de Palomita Blanca, decían que es una de las mejores películas del cine chileno. Yo comparto esa noción, pero creo que Machuca también está en ese estrado. Es una película que de alguna manera aborda nuevamente el gobierno del doctor Allende y la Unidad Popular, pero desde una mirada infantil, a propósito de los procesos que se desarrollan dentro de un colegio, a propósito de los curas rojos que se llama, a propósito de cómo se cruza también la ciudad. eh, y es, diríamos, también una película que su director, Andrés Wood, tuvo la audacia para retratarla con la mayor crudeza posible de la época, pero sin caer en el morbo. Veamos entonces la escena de Machuca. Gracias, Infante. Nos vemos. Oye, si quieres te llevo hasta tu casa. No, gracias. Aquí está bien. ¿Puedo manejar? Dale. ¡Mira la caravana! ¡Buena, enano! ¡Hola, mami! La escena de la bicicleta. Había estaba mejor definida, pero curiosamente bajaron la cinta estos días. Pero creemos que por lo menos se apreció y se entendió bien. Estaba buscando los nombres para decirlo correctamente. El elenco, además de Ariel Mateluna y Manuela Martelli, es Matías Quir, el que está a cargo de interpretar, ¿no? Al niño infante, que es como el niño de clase alta. Y además está todo el proyecto a propósito del trasfondo de la Escuela Nacional Unificada, la ENU, ¿no? Cuando se incorporaban a niños de sectores periféricos de menos recursos en los colegios particulares privados que estaban cerca. Eh,
Entonces, bueno, y la bicicleta como móvil, ¿no? Como transporte, como, como vehículo, ¿no? Lo que simboliza, cruzando también toda la ciudad, eh, donde los niños básicamente como que, yo no sé si no entienden mucho esto, porque yo creo que a veces los niños saben mejor que nosotros, pero las cosas, pero también donde básicamente ellos las diferencias sociales como que poco y nada les importa. ¿Cómo ven ustedes esta tremenda película? Cada vez que yo la veo quedo electrizado. No sé qué les parece. ¿Quién abre los fuegos primero? Bueno, vamos a empezar entonces. Mira, yo esa película yo la vi cuando salió, el 2004. Yo tenía 13 años y me acuerdo que en ese tiempo, paréntesis chiquitito, para un poco hablar un poco de la reacción. Ya, después vamos a hablar un poquito de la música. Pero me pareció al principio como, porque yo en ese tiempo veía mucho cosas de monos, tenía 13 años, imagínate. 2004 tenía 13 años y daban una cuestión que se llamaba Bacán, no sé si ustedes se acuerdan de eso, que eran de puros cabros chicos cuicos. Eran puros cabros chicos así de clase alta, con problemas de clase alta, y todo en plan holandés, ay, Dios mío. Y ya en ese tiempo me generaba progeria, en ese tiempo. Entonces cuando apareció Machuca, yo quedé flipando, yo quedé dado vuelta, impresionado, peinado para atrás, porque era una mirada que, si bien yo creo que en algunas otras cosas, teleseries seguramente, de las diferencias de clase, se había abordado, pero de una forma muy tibia. En cambio, acá, y teniendo 13 años, enfrentándome a este tipo de narrativas, fue algo alucinante. Francamente fue alucinante. Ya, y volviendo a la música. Volviendo a la música. Mira, aquí ocurre algo similar un poco a lo de Palomita Blanca, solamente que acá hay muchas más variantes, hay por ahí algunas intervenciones en guitarra también, sobre todo en las escenas de tensión, guitarras haciendo como estos armónicos, ¿viste? Que también me resultaba muy bonito acompañamiento para generar escenas medias dramáticas. Pero a mí lo que me llama la atención y que tiene una similitud con Palomita Blanca es este tema de que se dieron cuenta en esta escena que vimos, el cambio en el estilo de la música cuando pasa Sí. de una locación a la otra. Eso, eso me encanta. Eso a mí me encanta. Me encanta de que pasa como de una música mega Woodstock, pasa a una nueva canción chilena. ¿Cachai? Como que muestra un poco el contexto de la juventud en torno a la música, que en Palomita Blanca aparece, ojo, aparece, y siendo de esa época. Entonces eso claramente hace como un juego, insisto, aquí hay una componente afectiva tremenda, y yo quiero como recalcar este concepto porque muy pocas veces se aborda en el cine, de forma tan textual, digámoslo, o sea, que lo haya hecho, me alegro. No sé si estaré enterado, pero creo que hace mucha falta involucrar la componente afectiva como algo a estudiar, como una componente sociológica o una componente de estudios culturales para abordar ciertos fenómenos relativos al arte o a la música o en este caso en el cine, que el cine a la vez también es la muestra de un discurso que digamos está bien amalgamado para que tenga una cierta coherencia, un cierto sentido y que te transporte, que te genere una sensación inmersiva, que no te haga recordar que estás viendo una película, sino que te estás involucrando, te insisto, afectivamente a la película. Y eso creo que musicalmente Andrés Wood lo logra bastante bien, digamos, con quienes llama, no recuerdo los nombres de quienes hicieron la música, pero me parece una intervención muy buena. Y aparte de eso, también el tema de los cánticos, ¿viste? Que también muestran escenas de protesta, José escenas Miguel Tovar José Miguel y Tovar. Miguel Miranda. Perfecto. Son dos personas entonces. Mira, me resulta una obra redondita. Siempre me gustó, o sea, si me pusiera a hilar fino respecto a qué es lo que no me gustó, la verdad, me gusta todo esa película. Me gusta, sí, no les voy a mentir, porque tiene una carga emocional, tiene un contexto,
tiene una similitud y una línea en cuanto a mis gustos musicales y a mi historia, mi propia historia personal respecto a mis familiares que también vivieron en ciertos bemoles en tiempos de dictadura también. Entonces sí, tiene como eso que es muy lindo, de poner al servicio del arte cosas tan características, tan categóricas, después de tanto tiempo de representar algo que había ocurrido en determinado momento de la historia. Sí, solo para apuntar también, antes de darle la palabra a Bastián, claro, Gonzalo Infante es el personaje que hace Matías Queer, y claro, esto además trata de relatar lo que pasaba en el San George, entiendo en la época, que se le llama Saint Patrick, para Sí, cambiar el tema, y me parece que el escenario fue el INBA, el Internado Nacional Barro Arana. Y claro, todo este tema que pasó con el padre Gerardo Huelán, que está interpretado, que se le llama el padre McFlone, McCann, algo así. algo así. Y claro, está interpretado por Ernesto Malbrana. Entonces, ese es un poco también el contexto de estos dos niños y el colegio. Quería decir una cosita más, por último. Agregar un poco de lo de la película. La película tiene varias cosas. La primera es la parte más infantil, la mirada infantil, y después esa mirada infantil permeada por el contexto. Y eso a mí me parece brutal. Ese momento, cuando se empieza a entrecruzar esa mirada inocente con esa mirada ya más como confrontacional, más sucia incluso, de la forma en cómo se insultaba a la gente, sobre todo en temas de las diferencias sociales. Entonces, eso que empieza a permear a la infancia me parece tremendo y que se haya retratado de esa manera también. Así que, bueno, eso. Sí, que en ese sentido, lo que dice Diego, ¿no? De cómo se empieza a permear, ¿no? Esa infancia con esa crudeza, ¿no? Creo que la música juega un papel muy emocional en esta película y claro, hay momentos que recuerdo, ¿no? Que las cuerdas, clarinete, incluso recuerdo por ahí un clarinete, eh, pero, pero con un planteamiento también desde la armonía, también mucho, muy sofisticado también y apuntando como a esa emocionalidad también. Entonces, eso es lo que me parece interesante, pero esta escena en concreto, la que vimos, me parece emblemática, o sea, es notable también, y vuelvo a lo que decía Diego, ¿no? El cambio, ¿no? Como del estilo al otro, pero manteniendo, ¿cierto? El mismo ritmo, que en este caso es como un ritmo un poco rockero, así, pum, tuc, tac, tuc, tac, como un poquito así como con ese órgano también que está por ahí, ¿no es cierto? Ese bajo, entonces eso, claro, genera como esa atmósfera un poquito como, ¿cómo decirlo? Como cool, por decirlo de una forma, así. Pero claro, después entra como esa quena, ese charango, y eso es como, wow, ¿pero qué pasó acá? O sea, es como la música se está como adaptando al momento. Entonces, eso encuentro notable, porque lo logra con los instrumentos. Entonces, claro, cuando uno escucha una quena por ahí, un charango, uno siente como un elemento más local, como uno se siente más, quizás más identificado con eso. Entonces, es notable cómo juega con esos matices y me parece notable el cambio del estilístico, ¿no? De lo uno a lo otro, pero y de hecho después lo vuelve a hacer, o sea, llega un momento en el que lo hace y después como repite el recurso y me parece genial porque están conscientes de lo que están generando con eso y lo saben aprovechar. Entonces, me gusta cómo la música encaja con ese cambio y claro, también lo que decía Diego, ¿no? Eso armónico de la guitarra, también recuerdo escenas con ese armónico y creo que eso es algo también que me llama mucho la atención como de la parte más como tímbrica del instrumental, porque en este caso con la guitarra siento que como que se explora un poco más con el timbre, que no es solamente acordes, que no es solamente arpegios, sino que hay también como una experimentación quizás con el timbre. Entonces eso también me parece interesante. Eh, pero es notable ese momento de como que te atrapa. Sí. O en la parte final también, ¿no? Tampoco vamos a hacer spoiler por si alguien no la ha visto, pero cuando se enfrentan a la muerte también. Una de las crudezas más terribles
que se ve, por eso digo, o sea, Wood tiene para mí uno de sus trabajos mejores logrados, si no el mejor, es como que retrata con tanta nitidez el tema epocal, ¿no? Pero no cae en falacias ni en morbosidad, entonces eso es épico, yo creo que muy pocos lo pueden hacer. Pasemos entonces a la última película, que es harto distinta, digamos, a lo que hemos visto, pero consideramos que igual es interesante porque también responde a otro contexto y precisamente es algo que se ha ido trasvasijando en toda la sesión de hoy, que es lo etario, ¿no? La edad, los tramos, hablamos de la juventud, hablamos de la adultez, largo viaje con el padre de este niño, hablamos de precisamente la mirada de la infancia a propósito de la Unidad Popular y el golpe de Estado y también un poco una mirada incluso más social con las callampas y la juventud de Palomita Blanca. Pasemos entonces ahora a La Gente Topo. Esto es del año 2020 y precisamente se trata de esta agencia de investigadores, donde también hay como una sospecha de un maltrato dentro de un hogar de ancianos y donde el protagonista, no sé si lo voy a decir bien, pero que don Sergio Cherny se disfraza se infiltra en esto. No quiero dar más detalles, me me van a dar codazos por internet. Entonces, bueno, y esto, por cierto, además del año 2020 y de Mike Alberti. Colectivo. ¿Ya? Rómulo, sé que pediste datos objetivos y no opinión, pero te los voy a dar igual y no me voy a quedar callado. Los residentes se sienten solos, no les vienen a visitar y algunos los abandonaron. La soledad es lo más grave de este lugar. No puedes darle a la clienta ningún delito para denunciar. Definitivamente su mamá está bien aquí. El blanco necesita cuidados especiales que no sabemos si la clienta puede darle. No entiendo cuál es el sentido de investigar. La clienta lo podría hacer ella misma. Es su madre. Debe enfrentar su culpa. Eso es lo que no la deja vivir y visitar a su madre. Por último, cuando me voy, comunícate pronto. Quiero volver a mi casa. Sergio. Hola Sergio, me quedó más que claro tu investigación que ha reflejado que has hecho un excelente trabajo. Aguántate un poco con respecto a la salida para hacerla como corresponde. Yo sé que estás agotado, que esto te ha estresado, pero dame 2 días para sacarte por las vías como corresponde. ¿Por qué se va? Bastián, usted que está incluso más conectado con la cinta, su impresión y también todo lo que es muy emotiva también esa escena. A propósito de Machuca, también tiene esa carga, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esta película me parece muy directa quizás, en cuanto a cómo narra, ¿no? O sea, encuentro que uno puede palpar, o sea, uno puede sentir, ¿no es cierto?, la ternura, ¿no es cierto?, uno puede sentir de forma muy directa quizás esa ternura, ¿no es cierto?, con el personaje. Y en ese sentido creo que la música está como potenciando eh, esa misión, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la elección de los instrumentos, bueno, en esta escena en particular, el piano, que siempre uno lo asocia, sobre todo estos ritmos, esta armonía, como con algo mucho más emotivo. Pero aún así, hay que decir que, bueno, la música no siempre está al piano, sino que, y eso es algo que quería decir de la música, que la música que compuso este señor, ¿no?, que es holandés, me parece, Vincent van Warmerdam, creo que se dice. Bueno, que tiene mucho,
mucha influencia y coquetea mucho con la música esta de James Bond, ¿no? Porque claro, está esta asociación del personaje del espía secreto, ¿no? Entonces, me parece que la música también responde un poquito a eso y lo hace muy bien. De hecho, quería tocar así brevemente el acorde de James Bond, que claro que sería No, esto, no me ¿no? puedo creer. ¿Lo escucha bien, no? O sea, claro, uno tiene después el acorde menor con la séptima mayor, pero Pero con no la se escucha. novena. Acerca el celular al piano para que se Eso no se escuche. escuchó. Sí, no se A ver, ¿no se escuchó. escuchó? A ver, ¿se escucha, no? Ahora sí. Ahí, bueno, básicamente es un acorde menor, pero con la séptima mayor y la novena. Entonces, ese acorde es como el acorde de Bond. Y yo, bueno, volviendo a ver la película, cuando la gente topo está en modo agente, ¿no es cierto? Está como espiando y está como buscando a la persona que fue encomendado a encontrar, está en ese papel como del agente secreto. La música está en modo James Bond, o sea, está ese acorde allí, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que los instrumentos también. También juega un poquito con el jazz, o sea, tiene unas baterías por ahí, un bajo, un saxofón. Entonces, me parece a mí que la música está como muy, pretende justamente, no sé si parodiar, pero sí citar quizás esa atmósfera. Y eso lo encuentro notable como lo hace. También el otro elemento que lo encuentro muy genial es como el elemento del humor, porque hay momentos, claro, que también hay momentos, muchos momentos de humor, y la música suena casi un poquito así como Pixar, o sea, como ese, por ejemplo, Up, ¿no? Que tiene un poquito como un poquito como ese humor, ¿no? Con la música, con esos ritmos, incluso a veces suena con un poco ragtime, o sea, tiene un poquito también ese mundo como humorístico. Entonces, a mí me parece que el trabajo estilístico es notable en esta película. O sea, eso que tiene que ver con James Bond, el tema del humor, y lo que acabamos de ver, o sea, aún así hay momentos para la emotividad. Entonces, me parece que la música se adapta muy bien para cada propósito en la película. Eso quería decir. Oye, Diego. sí. Sí, concuerdo, concuerdo bastante. Y un análisis bastante certero, acertado, sí, y lo comparto totalmente. Lo de James Bond, ¿sabéis qué? Me recordó porque, claro, tiene esta cosa media de James Bond, pero si lo extrapolamos como al mundo del cine en general, me recuerda un poco como el género al cine negro, un poquito, como ese estilo de música. Por ejemplo, no sé, hablaste de la parodia, hablaste un poco como hacer una especie de parodia de lo que es esta forma de representación. Y efectivamente en Francia se hizo eso en 1960, si no me equivoco, con la película Sin Aliento. No sé si la conocen. Musicalmente tiene muchas similitudes con El Agente Topo. Y porque además también es una película que retrata el cine negro de una forma bien particular, de un escape, de una fuga, de un tipo que trata de que está prófugo de la justicia y bueno, y que tiene, bueno, sus momentos, sus amoríos, y bueno, es bien particular y muy interesante a nivel de montaje, de música, sobre todo de montaje. La parte de montaje es una película que llama mucho la atención. Pero volcándonos a la gente topo, es una película que intenta emular un poco esta estética como de documental más prolija, ¿no? Este documental como cine directo, que es como cámara en mano y todo mucho más desordenado, que es lo que se acostumbraba a hacer a fines de los 60, en los 70, la batalla de Chile un poco, recordando esa estética. No, aquí hay mucha más prolijidad. Incluso es llamativo que también aparezca el equipo que filma la película. De repente hay momentos donde interactúan con los personajes de la película. El sonidista que la señora le pregunta al sonidista si le puede ayudar y él dice tengo las manos ocupadas. Son partes muy chistosas. Eh, pero sobre todo lo que más recalco de esta variabilidad en los estilos y esta representatividad como del cine negro, tirado al chiste, es que también le da, y yo me atrevo a decir que esta selección
considerando a Gente Topo también, obviamente. Es una selección que toca mucho la fibra, y Agente Topo también lo hace muy bien, sobre todo con la temática del adulto mayor, de la tercera edad, de que finalmente lo que busca la película es mostrar el abandono un poco de ciertos personajes que nos lo van a visitar, por ejemplo. Cosas como más cotidianas, no quizás violencias como mostrada de forma explícita, y eso igual, claro, no iba como en la línea de la película, pero sí muestra cuestiones muy cotidianas que afectan a la tercera edad. Y eso, dado en el aspecto de la música, creo que hace un juego muy, muy interesante, y también juega con la nostalgia y con ese juego de remitir como a viejos recursos cinematográficos, a recursos cinematográficos que obviamente también otras películas lo han hecho, no sé, por ejemplo, me remonta a ese tipo de nostalgia que emite Cinema Paradiso o La La Land, con este musical donde muestran diferentes estilos del cine de la época, de distintas épocas, mejor dicho. eh, Todo ese juego como que va nutriendo y va generando una facilitación, espero no inventar la palabra, pero facilita eh, un encuentro hacia lo propio, y te involucra, te genera un involucramiento. Muy, muy bonito. Eso. Sí, bueno, eso es lo que también siento yo con respecto a la versatilidad de los estilos, ¿no? Porque aquí, ¿no es cierto? Hay momentos para, como ese personaje de James Bond, hay otros momentos de humor, hay otros momentos emotivos, entonces creo que en ese sentido la música responde muy bien a eso y claro, es muy versátil, siento la música en ese sentido. Entonces, creo que en este caso también los instrumentos también juegan un rol también importante, porque cuando uno escucha esa guitarra eléctrica, así como un poquito, incluso como a los Morricone, con ese cine como de vaquero, ¿no? Que también uno tiene como una asociación con eso, así un poquito así como de, bueno, ese sonido, ¿no? Esa imagen que se viene inmediatamente como a la mente, ¿no? Cuando uno escucha como esa guitarra eléctrica o ese saxofón, entonces es curioso cómo los instrumentos también te aportan ese universo. Lo que decíamos de Pachuca, ¿no? Cuando aparece la quena y el charango, también uno tiene como esa, oye, estoy como en otro, me sitúo en otro contexto, en otro mundo. Entonces creo que también pasa eso. Los instrumentos también juegan un rol y creo que aquí como, bueno, hay tantas emociones como un juego, creo que la música en ese sentido está bien, bien trabajada para eso, para pues lo que decía, ¿no? Facilitar el proceso. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes. No soy tan... Yo tomé una decisión en literatura y en las películas casi igual que en la literatura. Yo no leo libros que no sean del 75 hacia atrás, salvo algunas excepciones. Pero claro, creo que ha sido una jornada tremendamente interesante en torno a algo que pocas veces se hace, que es no solamente discutir de música y cine, sino que también de nuestra nación. Me parece que hay muchísimo más por ver. Es decir, podríamos perfectamente pensar en una cátedra de música y cine. Eh, y por cierto, bueno, preguntarles también tal vez algunas reflexiones finales o algún comentario final a cada uno de ustedes y con eso concluimos. Casi boom. Ah, no, mentira. Ah. Mira, yo creo que una instancia de estas características, de una revisión, digamos, una revisión tanto de los contextos históricos, porque todas se entrecruzan por elementos que, si bien unos son de época, otros son del momento mismo, o el trato. Por ejemplo, partimos con las callampas, que, como te digo, atendía más a una labor más religiosa, al alero de la Universidad Católica. Después tenemos ya la crudeza del nuevo cine chileno, la puesta en valor que tienen, bueno, Palomita Blanca y Largo Viaje, con estilos muy distintos.
Después Machuca, que hace esta representación de este mismo tiempo anterior, pero ya bajo recursos totalmente nuevos y obviamente nuevas reflexiones respecto al tema, eh, pero siempre atendiendo como a, a una música que está al servicio y con la disposición de darle un sentido a una forma narrativa que evidencia ciertas, comillas, verdades en lo simbólico y en lo imaginario. Traen distintos elementos que nos van eh, uniendo, digamos, a estos mundos. Eh, Considero realmente muy, muy lindo lo que se hace en el cine. En Chile se ha hecho buen cine. El que diga que el cine chileno es malo en general, déjenme decirles que no es tan así. No es tan así. Hay joyitas por ahí que hay que buscarlas. El cine chileno tiene cosas muy buenas. Pero sobre todo, eh, y es lo que más ha destacado, y más aún hoy en día, que ha habido una mayor, digamos, cercanía y una mayor como inquietud por la música. Y una inquietud que en estos últimos 10 o 15 años se ha evidenciado muchísimo y que se ha notado también en la forma en cómo contribuye a la producción cinematográfica. Hay un avance, a mi forma de ver. Sí, bueno, yo quisiera nuevamente agradecer por la invitación. La verdad que para mí significa mucho estar hoy acá con ustedes conversando sobre música y cine en el cine chileno, porque es algo que siento y que siento que me gustaría que se hablara más de eso, que así como instancias como esta, perfectamente podría haber muchas más, y porque como dice Diego, no hay muchas joyas por ahí, y creo que de eso va esto, o sea, va de mostrarle al público, ¿no es cierto?, de qué se trata, ¿no? Y también mostrarle estas joyas, mostrarle esta escena, hablarles de la música, que la música también tiene un rol en el cine, entonces eh, eso me parece muy importante para la audiencia, para generar audiencia. Y bueno, a mí me encantaría en el futuro, si tengo nuevamente la invitación, volver a participar, porque, como lo digo, ¿no? Creo que es muy, muy importante esta instancia. Y también, ¿no es cierto?, la invitación eh, a generar, ¿no es cierto?, estos vínculos también muchas veces entre los distintos departamentos académicos, por ejemplo, departamento, ¿no es cierto?, de la Facultad de Arte en Composición, bueno, con la Facultad de Cine, ¿no? Ese lazo, ¿no es cierto?, que sería tan bonito, que por ejemplo hubiera, no sé, una asignatura, hubiera una conexión. eh, y creo que esta instancia también es una invitación un poco a eso y también es una motivación para eso, porque de repente ver que, oye, que la música también eh, puede ser analizada de esta forma, ¿no es cierto? Me parece algo muy, muy importante para esas personas que nos están viendo y que también a lo mejor quisieran el día de mañana hacer cine o componer para cine. Por eso me parece muy, muy importante. Eh, sí, así que agradecer y bueno, agradecer y quedo ahí encantado para este otro proyecto que pudiera surgir desde acá. Sí, también agradezco encarecidamente por esta instancia, de verdad. Siempre son bien valoradas, al menos en lo personal, poder generar estos diálogos, estas instancias de poder compartir y hablar un poco desde nuestras subjetividades, desde nuestra formación un poco sobre el arte y sobre cómo generar, digamos, instancias, criterios, compartir conocimiento fundamentalmente. Así que gracias y ojalá, bueno, poder seguir como generando instancias de este tipo. Tengo toda la disposición del mundo, así que cuando quiera, muy agradecido. Sí, darle, bueno, las gracias a ustedes dos. Se escogió con pinzas cuando empezamos con la profesora Carmen Luisa y con Ethics a visualizar esta idea de música en el cine, que en realidad yo dije, ¿cómo enganchamos?
y obviamente los nombres de ustedes salieron al tiro a la palestra porque son los dos hermanos Bach que se mueven en esta área y que me parecía que también eran quienes tenían más que decir y se complementarían muy bien. Así que yo creo que podemos pensar en alguna cosa a futuro y bueno, sabemos que acá con Ethics, que nuevamente les damos los agradecimientos y a la Escuela de Ingeniería de nuestra Universidad de Chile, como siempre, por apoyarnos, cosa que hace la Escuela de Ingeniería y no ciertos departamentos que tendrían que ver con música. Pero bueno, por cierto, agradecer, dejar los invitados también a la novena sesión de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz con nuestra universidad amiga, la Universidad del Biobío, que va a ser el 14 de noviembre a las 12 del día por las redes del Conservatorio de Música Laurencio Contreras, donde vamos a tener obras de Domingo, de Juana Amenábar Ruiz y, por cierto, de nuestro flamante invitado Bastián Jorquera. Junto a él va a estar otra leyenda de la voz nacional, no digo solo soprano, sino que voz es Magdalena Amenábar Folch, que también es hermana Bach. Y por supuesto también dejar los invitados, o más que invitados, a los que nos ven ahora, a los que quieran ver después, a la presentación de la Revista Folclor Chileno número 7 en la Casa Colorada el 13 de noviembre a las 11 de la mañana, donde vamos a tener música, hartos distintos textos. De hecho, viene la tercera parte de la música chilena en nuestro siglo, Alfonso Letelier Llona, viene la música americana de los Cuatro Guasos, que es un texto de la Mistral, viene la segunda parte del Pándor este Plat, y varios otros textos también. Así que ahí vamos a estar con Gabriel Salazar, Kemio Yarsun, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Italo Fuentes Bardel, historiador también de nuestra universidad y de la UMCE, y por cierto la presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclor Chileno y de la Sociedad de Amigos del Arte, maestra Karen Platt Miller Turina. A todos que tengan una muy buena tarde, un excelente almuerzo y nos veremos próximamente. Muchas gracias.